Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este martes 2 de diciembre del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, caramba, ayer hacía años que no iba a un partido de basquetbol ahí en el Centro Olímpico y perdimos. ¿Y a quién se le ocurre organizar sabiendo que esa es una fecha internacional preseleccionada, organizar una actividad gubernamental de la Alegre Navidad, qué sé yo, qué desastre, qué lío hay? Podían haberlo hecho el día antes u otro día. Ay, mamacita mía, perdimos ayer de México desafortunadamente, pero los muchachos dominicanos del básquet nos representaron hidalgamente, vinieron todos los que juegan en Europa, en España, estuvieron aquí, los que pudieron, los otros de NBA no. Pero bueno, lo que quería era eso, tuve que darle 2 vueltas por alrededor porque no podía entrar, no había manera de entrar. Y por dentro entonces lleno de vehículos y había llovido un lodazal, andaba con los zapatos llenos de lodo. ¿Cómo se le ocurre? Es que no hay quien piense adelantado, quien analice las cosas. Esa actividad de la Navidad del gobierno está muy bonita y todo muy bien, pero se podía haber hecho el día antes, se podía haber hecho la inauguración hoy, por ejemplo. ¿Qué diferencia hacía? Sabiendo que había esa actividad internacional de ese juego de basquetbol, de baloncesto, donde iba a haber muchísimas personas. Óigame, qué lío. Bueno, pero nada, valor. Bien, señores, ¿qué tenemos? Ustedes saben que la actividad de la Fuerza del Pueblo del domingo, ayer hacíamos el comentario de las discusiones, cómo estaban los independientes, que usted sabe cómo independientes de qué lado es que son, miopes, daltónicos, criticando que si el presidente Fernández debía haber dado un discurso hablando de tal o cual cosa, de inteligencia artificial, que si de astrofísica, que si de aquello que si de la longevidad de los camellos, o tenía que hablar de las cosas que él quería, de lo que había de las protestas cívicas por el incremento de los precios, por los servicios, la delincuencia, ese tipo de cosas. Analizamos esa parte, como usted oía esos comentarios por la mañana, y las presiones que habían de que si se violó la ley, que si no, y yo decía, bueno, pues si se violó, eso es como una mentirita. Al final, porque le pongan una multa y se paga y se acabó. Bueno, pues eso decía yo ayer, ¿no verdad? Digo, porque queriendo manipular las cosas, porque aquí siempre en Navidad, yo recuerdo, ha habido marchas para cerrar el año. Pudiera ser que en esas épocas que yo recuerde, no estuviera ya la ley que está, bien pudiera ser. También pudiera ser que esas actividades fueran en el año preelectoral, también pudiera ser. Sin embargo, lo relevante, lo importante, y para fines de un partido político, es que sus acciones tengan impacto mediático, social, popular, y la actividad la tuvo. Y esos comentarios de esos comentaristas independientes, con los entrecomillos deliberadamente, en el día de ayer lo que hicieron fue darle mucho más realce a la actividad. Mucho más realce porque durante todo el día, criticándola, lo que hacían era proyectarla y promocionarla. Entonces, pero yo quería ayer era señalar esos puntos de esos que se promocionan como independientes, se quieren vender como independientes para que tengamos pendientes cómo es que las cosas se mueven. Entonces, la Junta Central acaba de intimar, mediante acto de alguacil, a la Fuerza del Pueblo, porque dice sospecha de propaganda electoral anticipada. Sospecha de propaganda electoral anticipada. Le fue notificado a requerimiento del Pleno de la Junta. Y no va a pasar nada. Intimó formalmente al partido para que ajuste, a la Fuerza del Pueblo, para que ajuste sus actividades de protesta a la normativa electoral. Si se desviaron de la normativa electoral, pues que se ajusten.
Nada malo, aquí no hay que rasgarse la vestidura, porque dice que la marcha del pueblo, esa que se hizo, podría, no que configure, podría configurar actos de propaganda electoral anticipada, que eso está violatorio a la ley. Bueno, pues si se lo dijeron y ya, pues yo creo que la Fuerza del Pueblo no tiene más marcha que realizar. Yo creo que eso fue una actividad que hicieron para cerrar el año, y su congreso, como lo habían anunciado, fue encabezada y promovida públicamente por la Fuerza del Pueblo, utilizando su denominación, colores, emblemas y simbología partidaria. Sí, es correcto, como lo hace el PRD cuando hace sus actividades, como lo hace el PRM cuando hace sus actividades, porque el PRM cuando hace una actividad no lo hace con los colores verdes. La Fuerza del Pueblo, si hace una actividad, es con sus dirigentes, Leonel, Omar, todos, y con sus colores verdes, porque ¿qué colores va a usar? ¿Va a usar lo del PRM? Pues entonces lo que le está haciendo es propaganda al PRM, como quiera que sea, aunque sea de protesta. O sea, usted se pone a ver las intríngulis de esa ley y se da cuenta que es como muy elaborada, pero no para fines prácticos. Si ellos hacen una convocatoria y la anuncia la Fuerza del Pueblo y la anuncia y le denomina marcha por la que sé yo qué, por los servicios, la va a hacer con otros colores que no sean los suyos. La va a hacer con otros dirigentes, porque si no fuera Leonel que estuviera ahí, entonces ¿quién es que va a estar ahí? ¿Abinader? Pues si está ahí Abinader, entonces del PRM. O sea, como que unas dicotomías que no se entienden en la propia ley, Podrá ser que la ley diga todo eso, que presumo que sí, porque lo está diciendo la Junta. Dice que contó con la participación de ciudadanos utilizando símbolos de la Fuerza del Pueblo y la presencia de autoridades de dicha organización. Es lo mismo que le estoy diciendo. ¿Y de qué organización es que van a estar si son la Fuerza del Pueblo que la está organizando? O sea, van a llevar al alcalde del PRM de Higüey, van a traer a Carolina Mejía y le van a poner en la tarima. No. Y a la gente tú no le puedes decir, controlar que no salgan con una franela verde de la Fuerza del Pueblo, con una gorra de quién, de Leonel, cuando estaba muchachito en el 96. Hay señoras que salen hasta con una foto de Balaguer, de cuando Cuca bailaba, unas abuelitas ya de 900 años, salen con su foto así, en cuadrada y todo, de Leonel y de Balaguer y eso, y hasta de Peña Gómez salen. A la gente usted no la puede controlar en una actividad de masa donde hay miles y miles de personas, decenas de miles de personas que salen desde sus casas y presentan un pañuelo blanco, verde, blanco, azul, amarillo, una foto, una cosa. Esos son, no digo que no sea correcto que la ley diga eso y lo dice la Junta, que podría configurar, pero para que ustedes vean lo que es una ley incomprensible y poco práctica. Poco práctica porque ¿qué otras autoridades van a estar en las tarimas y en los vehículos que marchen? Por ejemplo, lo de los que organizan, porque si fuera el otro que organizara lo hicieran ellos, fueran ellos lo que fueran. Entonces eso es, podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social. Mucha poesía. Y al final, la Junta dice que respeta el derecho fundamental de reunión y manifestación, pero que este debe armonizarse con la normativa. Yo lo que presumo es que la Fuerza del Pueblo tomará nota, si quiere ponerse de remolón, les responderá algunas cosas, no hemos hecho tal cosa, o que sí, o que sea, o en todo caso, asumir lo que le están diciendo. No hemos hecho eso, pero bueno, ok, tal cosa no lo vamos a hacer por si acaso. Y todos felices. Armonizar su conducta, disponiendo de inmediato las medidas necesarias. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Pues que se tomen, y todos felices. Y si el PLD va a hacer su marcha, que la haga. Y si el PRM la quiere hacer, pues que la haga también. Armonizando, ¿cómo que dice aquí? Armonizando su conducta. Felices los tres, como dice el cuento. Porque al final del día, yo decía ayer sin tener idea, ¿y cuántos salarios mínimos son? 200 salarios mínimos, son como 2 millones de pesos. Por la multa, claro, si reinciden, pues entonces las multas se escalan y hay sanciones de otra índole.
Pero al final del día, yo lo que extraí ayer, y siempre he señalado esa parte, que esto no quita. Eso es mucha gente, con muchos pruritos, como los que escrúpulos de María Gargajo por ahí, un cuento que hay, ¿verdad?, de la señora aquella que probaba si el aceite estaba caliente, escupiéndolo, y ella era muy fusquiti, entonces mire lo que hacía. Entonces, mucha gente por ahí, esos sofisticados, los que eran Marcha Verde, entonces, que están todos en el gobierno ahora, que promocionan y que hablan, que la campaña, que no se debe, que cuál, cuando ellos hacen, sí vale. Cuando ellos se maquillan, se disfrazan, ahí sí vale. Porque, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo pudo haber organizado esa marcha y ponerse de color rosado, para decir algo, como hicieron el PRM cuando era oposición, que vistió de verde a la Marcha Verde. Valga de la redundancia si lo hubiera. Pero eso no es más que son los escrúpulos de María Gargajo. Yo decía ayer, lo importante de todo esto es igual que cuando el presidente Abinader le responde al presidente Fernández y el presidente Fernández le tira otra para atrás, o Danilo, y que tú no hiciste, y que eso que tú estás inaugurando lo hice yo, o que el país está en bancarrota, que recojan su maleta que se van. Todo eso no le quita a la democracia dominicana. Al contrario, lo que hace es que la fortalece y muestra la civilidad de nosotros. Mira cómo nos manejamos. Y se encuentran y se abrazan, y si hay que reunirse, se sientan y se reúnen. Y no pasa nada. Entonces, esto es bla, bla, bla y bobería. Al final del día, esas actividades, y que el PRM haga la suya, y que la Fuerza del Pueblo, el PLD haga, ¿qué fue lo hizo? La Fuerza del Pueblo, que el PLD haga la suya, y que los chiquitos hagan las suyas también. También guardando las apariencias, las normativas, como dice la Junta. Pero eso no le quita a la democracia. Malo es cuando el Falpo, el Frente Amplio y lo que sé yo qué, cierran Navarrete y empiezan a quemar goma y a tirar piedras y a romper vehículos, y ahí en la UA empiezan a hacer fiestas los muchachos. Eso sí es malo, que no lleguemos a esas cosas. Pero mientras sea así, civilizadamente, perfecto. Qué bueno que tenemos una democracia fortalecida, que tenemos partidos que ejercen su derecho democrático, que la Junta misma tiene que reconocerlo. Respetamos el derecho a las reuniones. ¿Cómo que dice? Pues, ¿cómo fue que lo leí? Espérense, que yo no quiero. Bueno, eso, que tenemos constitucionalmente derecho el derecho fundamental de reunión, manifestación y todo ese tipo de cosas. Y elegir al partido que querramos y la religión que deseemos y la predilección de lo que sea, y el partido y el equipo de pelota que nos parezca. Y eso no es malo. Eso es bueno. Y esos alaridos, al final del día, son como los escrúpulos de María Gargajo. Y cuando me convienen, están bien. Cuando no me convienen, cuando es en mi contra, presumiblemente, pero no es en tu contra. Es a favor del pueblo, en realidad. Cualquier demanda, cualquier reclamo. Y si los gobernantes fueran inteligentes, no digo este gobierno, y otros, y los anteriores, y los futuros, cuando son inteligentes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que yo le digo aquí? Usan la fuerza del contrario, como le enseñaron a uno en judo. Triangulan. Eso es lo que tú estás diciendo, pero me estás ayudando para que yo me señalas falencias y las corrijo. Y yo digo, el gobierno tiene 3 años por delante para corregir muchas de las cosas que le suceden, que le critican, que le están pasando. Entonces, si hay cerebro, si hay inteligencia, raciocinio, usted utiliza eso como un insumo productivo para corregir, para mejorar. Así es que tienen que verlo. Y cuando lo ven así, cuando lo vislumbran de esa manera, pues mire, las cosas mejoran y van mejor. Miren cómo también apareció el PLD, para que ustedes vean lo que es el galloloquismo. Hay unos, en los programas matutinos de eso de habladera, hay unos que representan a un partido y otros representan a otro. Hay un programa de radio en donde hay uno que es representante del PLD.
Ah, pues ese estaba regado porque criticando la marcha de la Fuerza del Pueblo, que violaron, que si no había gente, que si yo, que todas las cosas que él podía haber dicho, las dijo por ahí, para que ustedes vean lo que es salir sin dirección fija. Y dicen un refrán que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sale largo. Todo y nada, usted no sabe por dónde va, usted sale vociferando por ahí, pero usted salió para Boca Chica, pero cogió por acá, por el 9 de la Duarte. No va a llegar a Boca Chica, te va a tener la circunvalación por allá, llegará pasado mañana. Miren esto, el secretario general del PLD, el señor Johnny Pujols, acusa a la Junta Central Electoral de exceso tras la intimación a la marcha. Lo que estamos hablando ahorita, la Fuerza del Pueblo no se ha referido, pero fíjense ustedes cómo ese secretario general de ese partido, por precedentes de que a ellos le han coaccionado su accionar en actividades X, asume una posición de cuerpo y de visión. Dice, cuando veo la barba de mi vecino ardiendo, pongo la mía en remojo. Totalmente diferente a lo que esa gallareta estaba vociferando el día entero ayer. Y quizás seguirá hoy si no habrá leído la prensa, para que ustedes vean. PLD acusa a la Junta de exceso tras intimación. Un exceso institucional. Refleja una tendencia preocupante a intervenir en los derechos políticos y en la autonomía de los partidos. Ustedes están viendo, miren, la oposición oficial del partido del cual esa gallareta es miembro y hasta de la dirigencia alta. Pero con un discurso totalmente disonante. Por eso le digo, al final del día, esos, hasta cuando hay, que digo, ¿cómo fue que le dijo? Yo no quiero avergonzar lo que le dijo, creo que el presidente a Danilo, de quién había construido más, que quién había, o Danilo le dijo al presidente, digo, todas esas cosas, mira lo que están diciendo, digo, eso es disparate. Al contrario, eso lo que hace es que fortalece nuestra democracia, que esas cosas se diluciden de manera civilizada. No nos quitan, nos ponen. Mira cómo está Estados Unidos, Trump persiguiendo a los contrarios, metiéndolos presos. Aquí se ha visto. Por eso digo, cuando hay esas distensiones y esas interacciones de nuestros dirigentes políticos, es una señal de que avanzamos, en lugar de dejarse ir por estos amagues. Refleja una tendencia preocupante a intervenir en los derechos políticos y en la autonomía de los partidos. Un patrón de intervenciones que debe de analizarse con seriedad. Esta es una posición pensada porque lo afectaron en un determinado momento. Entonces tú oyes a aquel cogiendo piedra para el otro allá como si ese fuera su enemigo o si esa es una actividad, para que ustedes vean la dicotomía de la gente que tenemos opinando. La Constitución protege la autonomía partidaria y el derecho ciudadano a manifestarse, reunirse y expresarse. Es el secretario del PLD que habla, ni siquiera es la Fuerza del Pueblo defendiendo su marcha. Pero él señala que el tema no es coyuntural, es la defensa del sistema de partidos y la libertad democrática, que está por encima de todos los intereses que pueda tener uno u otro. Miren todas las leyes que han intentado pasar, deliberada o a la loca o casualmente, con intenciones de cercenar las libertades y el derecho de expresión. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, la ley mordaza del DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recalco, repito y resumo. Bien por la Junta Central Electoral, que trata de cumplir con lo que la ley le faculta. Intima, le dice, si sigue, tienes que adecuarte a las normativas, si no lo haces, te sancionaríamos. Perfecto. La Fuerza del Pueblo tiene que, si quiere responder o acatar en buena lid, eso que se le está instruyendo. Porque ponerse a litigar con que sí, pero ¿quiénes son los que van a estar en la actividad? Los dirigentes. ¿De qué partido van a ser? De la que él convoca. Entonces ya eso lo discutimos. Entonces también la Fuerza del Pueblo tiene su campo. El PLD, que sabe que eso ya le ha afectado en otras ocasiones, se inclina hacia el lado y dice, la Junta se está excediendo en sus funciones. Ustedes pueden estar seguros que el PRM oficialista
que ha hecho muchísimas actividades mayores de ahí. No marchas como esa, pero muchas otras actividades, y el plan social, y las tarjetas, y lo que es el gobierno cuando se mueve, que son proselitistas y son justamente de esa índole. Obviamente no está de acuerdo porque esa marcha se la hicieron contra, vamos a decir que, no contra él, pero a favor del pueblo, digamos, pero definitivamente criticando la gestión de lo que se está administrando hoy día. Entonces, estamos bien. La Fuerza del Pueblo hizo su papel, la Junta también ha hecho su papel, el PLD sabe que no le conviene alinearse con los que intentan cercenar esos derechos, y el PRM, que está en la administración, que está arriba, presiona para que quizás esto no se siga sucediendo. Pero vamos a ver, pero de todas maneras, resumo simple y sencillamente, nada de eso que ha pasado, aunque usted oiga que quieran prentarlo, mostrarlo, que se gastó, es con su cuarto, se lo pidieron a usted. Que la Junta da, bueno, lo da y a otro da, el gobierno siempre tiene más. Entonces los partidos de oposición tienen legalmente sus montos, lo que tienen que rendir cuentas, pero al final del día para eso son esos partidos, para fortalecer la democracia, y si ejercen su papel de check and balance, podríamos decirlo, de contrapeso del poder, está muy bien, porque para eso es que ellos, en eso es que ellos a eso es que ellos deben dedicarse. Eso le da a ellos un plus, un valor agregado. Y eso en nada afecta a nuestra democracia. Por más que usted oiga por ahí que opinen, que digan aquello, los que priman más que ellos son los más bute. Nada de eso afectó a la democracia. Estamos bien y seguimos mejor en ese sentido. Y que se critique es importante, es una válvula de escape, institucional además, civilizada por demás y carnavalesca. Ahí lo que se vi yo en la foto es que se gozó muchísimo, música y bailadera y como un carnaval, entonces eso no le afecta a nadie. Bueno, al que se sintió afectado pues se rascará, pero al final del día lo importante es el país y que la democracia se fortalezca. Miren, y miren cómo estamos al segundo día todavía hablando del tema. Y si la Junta lo sancionara a la Fuerza del Pueblo, lo que le diera fuera, lo que victimizara y le fuera como una especie de boomerang, porque entonces se va a interpretar que fue que el gobierno presionó. Pues fíjense ustedes cómo todo tiene sus aristas. No quiero entrar ahí porque eso es como que hacer una especie de análisis estratégico y no sería la idea, sino comentar y analizar someramente la decisión de la Junta de intimar a la Fuerza del Pueblo y la reacción del PLD. Miren, el presidente ayer precisó algo importante. Ustedes recuerdan que ayer hablaba Wilson Gómez del Instituto Duartiano de que muchas veces se han usado argumentos para unas cosas que no son ciertas, que no es lo que es, y después sale uno emburujado ahí, como el caso de Irán, que mandamos tropas para allá cuando Hipólito, lo que dijeron los americanos para intervenir aquí en el 65, y así sucesivamente. Hay muchísimos casos como esos. Se señalaba que en los acuerdos podía haber un viso de violación o inconstitucionalidad o algo porque no se establecía el periodo. Hablaba temporal, pero no se especificaba. Ayer el presidente dijo que es hasta abril del año que viene. O sea, estamos hablando de 4 o 5 meses. Pero de nuevo es para enfrentar el narco o para derrocar al presidente de Venezuela. Dígame usted cómo es que usted lo quiere. Entonces fíjense que el presidente dice esto porque la permanencia temporal de aeronaves con fines logísticos siempre bajo coordinación de la autoridad dominicana. Eso no es verdad que va a haber coordinación con autoridades dominicanas, ni supervisión de nada, y que como decía ayer Wilson Gómez, que nada más para combustible, ahí van a venir tanque de guerra y todo lo que a los americanos les parezca y quieran y entiendan que tienen que cargar. Olvide y tumbe, y no es verdad que un guardia dominicano del rango que sea, usted es general para aquí, para los de nosotros aquí, pero para los americanos usted no es general nada.
Entonces, ninguno de los va a entrar y que a supervisar ni nada, ni nada. Es un perímetro cerrado, hay ningún bacalacachimba de lo de aquí va a supervisar nada. Ni DNCD mucho menos. La DEA supervisa la DNCD y tiene muchísimo lío ahí. Entonces, pero nada, vamos a guardar las apariencias. Digamos que ahora el presidente dice, precisa esa parte. Bien, porque decía temporal y no se explicó. Pues no, si se sabía, si tenía firmado, debía haberse dicho y ya. Y si no evitábamos eso. Ahora, dice el presidente que la droga, la lucha contra el droga, y yo digo, pero ¿será contra la droga o será contra Maduro? Bueno, se están bombardeando, van más de 80 muertos, asesinados por los bombardeos que le hacen a las naves, a las lanchas, a los sumergibles, etcétera, etcétera. Y el señor que vino aquí, el ministro de Defensa, ahora cambiado el nombre como secretario de Guerra, porque Trump todo le quiere poner un nombre de lo que a él le parezca. Le cambió y ya, ahora se llama secretario de Guerra. El señor Pete Hegseth, que para muchos en Estados Unidos es el menos calificado de todos los que pudieron haber sido seleccionados para esa posición, un comentarista de Fox, que fue creo que capitán del ejército, tigre con un paquete de tatuaje en el pecho, hasta cosas ahí de white supremacy y eso. Pero ese no es el detalle. Bueno, que tuvo problemas para ser ratificado, que fue hasta con el voto del vicepresidente que lo ratificaron porque no había manera de que votaran todos 50-50 y él tuvo que votar para poderlo ratificar. Problemas desde el principio, problemas con alcohol, hasta que los programas que participaba comentando, estaba pasado de trago, problemas de agresión sexual y que yoquea a mujeres, muchos líos tenía. Bueno, en su inicio de gestión tuvo un problema con una aplicación que se llama Signal, cuando el bombardeo a Irán, donde compartió informaciones confidenciales, sensitivas de su función, que llegaron afuera a un periodista que lo tenía en un chat, en una aplicación tipo WhatsApp que no debió haberlo usado él, y en email y cosas de eso. Bueno, un desastre, un lío y todo, pero como es uno de los niños lindos de Trump, de sus aliados, lo dejó ahí. Ahora es el que vino aquí a firmar con el presidente. Yo decía ayer, bueno, pero bueno, se supone que no es él, es Estados Unidos. Resulta que las lanchas que han bombardeado, hay un escándalo armado, porque hubo una que va más de 80 muertos y va más de 20 lanchas bombardeadas y sumergibles en el Pacífico y por aquí en la costa del Caribe. Hubo una lancha que bombardearon, según un reportaje de New York Times, creo que New York Times, Washington Post, el que fuere, y quedaron unos sobrevivientes, 2 sobrevivientes. Y él dio una orden verbal al almirante que dirigía la fragata que los acabaran de bombardear y que los eliminaran. Y ahora lo están acusando de crimen de guerra. Y han hablado senadores, hasta senadores, déjeme ver si lo encuentro, senadores sobre el particular, y tiene un lío tremendísimo. Trump dice que no, que él confía, que él cree, que él le dijo, pero nada de eso satisface, porque no es lo que Trump parezca. Es un hombre de Trump, pero es un problema bien feo para que ustedes vean a dónde están llegando. Ahora hablan de intervención terrestre para el asunto de las drogas, y eso, el argumento es ese, pero no se sabe si en realidad es eso o lo de Maduro. No sé, el problema son esas cosas y ahí estamos nosotros bailando. Miren lo que pasó ahora. Trump dice, secretario de Guerra no ordenó matar a tripulantes de embarcación en el Caribe. Él dice que confía plenamente, no es que él sabe, no es que él tiene certeza, no es que eso es 100%, no, que él confía, porque el tipo le dijo que Pete Hegseth no emitió una orden verbal para matar a todos los tripulantes de una embarcación sospechosa porque Hegseth le negó haber dado tal instrucción. Y yo le creo al 100%. ¡Oh, qué bien! El Washington Post reveló que un dron mostró a los 2 sobrevivientes y él le dio la orden al almirante y lo metieron otro misil y lo eliminaron.
para cumplir una orden verbal del matar a todos. El comandante de operaciones especiales habría ordenado un segundo ataque que mató a los 2 sobrevivientes. Y Trump dice, yo no habría querido eso, pero hay que investigar. Y Hexes, hablando, casi se inculpó él mismo. Defendió las operaciones, afirmando que los ataques son letales y cinéticos, que los traficantes abatidos están vinculados a organizaciones terroristas y que las acciones militares son legales, que lo que él ha hecho es legal. Matar a unos que no se representaban ningún peligro, que estaban indefensos, que ya estaban hasta... Imagínense un barco que le dan un bombardeo y quedan 2 flotando ahí, déjeselo ahí hasta los tiburones. Ah, no. Para que ustedes vean. Y eso tiene el Departamento de Justicia, aunque le ha dado el visto bueno de que gracias a esas actividades, ahora tiene un escándalo, porque no se sabe si es una cosa u otra, o en realidad qué es lo que se busca con todo eso. Pero para que ustedes vean, y ahí estamos nosotros, como yo decía ayer, vamos a entrar a la OTAN de una vez, porque ¿qué más? Dicen una cosa, hacen otra. ¿Podría el presidente nuestro haber rechazado esas intenciones de que le cediéramos esas bases para esas operaciones hasta abril? Quizás no, pero fíjense ustedes cómo esos problemas estadounidenses de esas decisiones nos están involucrando a nosotros. Un argumento que pudiéramos nosotros, bueno, pero nosotros también, yo estoy en contra de Maduro. Ahora, yo no estoy a favor de una intervención militar y hacer que vayan, ¿verdad? Aquí a este país lo intervinieron 2 veces. Aquí mucha gente derramó su sangre por defendiendo la soberanía y nuestra independencia y nuestra, ¿verdad? La integridad territorial de nuestro país. ¿Cómo podríamos nosotros entonces prestarnos a eso? Obviamente se habla de logística, se habla de maquillado. Usted sabe que no es verdad, que no hay verdad, que ningún guardia de nosotros vaya a supervisar eso que llegue ahí en un C-130. Ahí pueden venir los misiles que están tirando allí en Ucrania y no hay manera y nadie va a decir nada y nadie sabe ni siquiera qué es eso. Pero obviamente para consumo aquí local se nos presenta así y asá. Miren, la Cámara de Cuentas, por otro lado, dice que se prepara a auditar los fideicomisos, que han publicado 66 informes y 49 son nuevos. Usted ve que yo le decía en estos días que no es verdad, porque ellos lo que han llegado fue de lo que encontraron ahí. Aunque dice que 41 corresponden a la actual gestión, pero que dice que son de las 235 auditorías que encontraron engavetadas del otro Montaraz que habían puesto ahí, el hombre de Fulcar, el hombre del PRM. Él hizo un lío ahí de marca mayor. Ahora, las personas nuevas hablan de un fideicomiso, de un software para hacer levantamiento de los 1.338 fideicomisos que operan en el país. Señores, ustedes no sabían que eran tantos. Y resulta que cada fideicomiso de esos, en ninguno de esos fideicomisos existen mecanismos de rendición de cuentas. Que lo que hagan esa gente ahí a lo interno, eso está bien, porque lo están haciendo ellos. Pero si lo estuviera haciendo usted que está viéndome, o yo que estoy aquí, presumiblemente esos que hoy están dirigiendo esos fideicomisos estuvieran diciendo que no estaba bien hecho lo que se haya hecho ahí. ¿Te ve? De nuevo lo que le estoy diciendo ahorita. Esos son los escrúpulos de María Gargajo. Con ese esquema de los fideicomisos, no, y no hay mecanismo de rendición de cuentas. Lo que ellos hagan ahí, con la alianza público-privada y los fideicomisos y los bienes del Estado, eso no hay que rendirle cuentas a nadie. Entonces, está muy bien que la Cámara de Cuentas, por lo menos, empiece a hacer. Habló de la auditoría de SENASA. Los fideicomisos públicos no tienen rendición de cuentas, nadie tiene información. Sabemos que hay un alto gasto público a través de los fideicomisos, sin embargo, todavía no existe ningún mecanismo de rendición de cuentas. Quizás esa era la idea. Que el gobierno pusiera los cuartos para que otros se repartieran y cortaran el jamón. Dice que cada auditoría se lleva 6 meses, que ellos han publicado 41 de esta gestión, ellos entran en abril. Ahí hay contradicciones. Se trabaja para tener listo en breve los resultados de la auditoría de SENASA, pero se dio a publicar una del 2017. Ya se hizo una. Y hay una que es financiera y otra es forense.
La que se hizo, la que se dio a publicar es del 2017. La que la población está pendiente, la que está esperando, es la de SENASA, del lío que hay. Y ahí cogieron 12.500 millones de Cisarril, que yo siempre he dicho y ratifico que eso no es legal, para traspasárselo a SENASA. Le dieron 6.000 millones y los otros 6.000 distribuidos para otras cosas ahí, donde metieron hasta bailar las otras áreas. Todo eso yo creo que es ilegal. Pero al menos están desengavetando las auditorías que engavetaba el montaraz que estuvo ahí, un tal Janel que se llamaba, un hombre, un cuadro del oficialismo, que demostró que es mejor tener un independiente y hasta de otro partido, siempre y cuando tenga capacidad e idoneidad para desempeñar una función. Mire lo que dan los compañeritos. No es que ahora doña Emma no esté cercana, ella siempre ha estado cercana, participación ciudadana, etcétera, etcétera, y todo eso. Pero es muy diferente. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.